Está con nosotros David Páramo. David, buenas noches. Kim, ¿cómo estás? Qué placer estar contigo. Como diría el filósofo de Juárez, pero qué necesidad. Durante toda esta semana oímos estupidez tras estupidez tras estupidez en torno a las calificadoras. Hemos oído que las iban a correr del país, que por cierto, si las corrieran del país podrían seguir calificando la deuda mexicana desde Japón o desde Bolivia o desde donde les diera la gana. Y además son necesarias. Que la Martí Batres, aquel famoso por la leche Vete, aquella adicionada con materia fecal, a Dolores Padierna hablando de países bananeros, oímos a Salomón Jara, que es el vocero de los senadores de Morena, que es el partido en el gobierno, andar haciendo estimaciones de ley, todas esas barbaridades, todos los golpes que se generaron, que obligaron al presidente López Obrador a salir ayer a decir, oigan, hay que calmarnos, hay que controlarnos, las calificadoras pueden hacer su trabajo, que es esencial. Hoy lo resuelve Carlos Ursúa. La crisis que se genera en el gabinete, una crisis fuerte, entre los radicales, los orates o como le quieras llamar, o los chairos del gobierno de López Obrador, y en contra de los razonables, los que sí entienden al sistema financiero. Positivo para el país, que siempre que se han enfrentado ha terminado ganando el equipo de Carlos Ursúa Alfonso Romo, que es el jefe de la oficina de la presidencia, y que en este sentido el presidente López Obrador ha apoyado a los grupos razonables. Hoy va Carlos Ursúa al Consejo Nacional del Citibanamex y dice clara y llanamente, vamos a presentar un programa de saneamiento financiero para petróleos mexicanos que no daña las finanzas públicas. O arreglamos el problema financiero de petróleos mexicanos o va a causar daños al soberano, es decir, a la deuda soberana del gobierno mexicano. Era lo que quería oír todo mundo. Cuando hace Petróleos Mexicanos, o el gobierno, su programa de rescate, es un programa que se basa en un diagnóstico equivocado. Dicen, los problemas de Pemex tienen que ver, claro, con la corrupción, como todo, con el dispendio, pero sigue Carlos Romero de Champs al frente y sigue el sobrepeso de personas en el sindicato y tenemos que refinar más petróleo y hacer refinerías y hacer que las que tenemos se reconfiguren para que produzcan más petróleo. Nada más que ese diagnóstico estaba bien para 1970, quizá 1980-85. Arabia Saudita, el principal productor de petróleo del mundo, anunció esta misma semana que a partir de 2024 les dejan de refinar petróleo. Que ellos se van a dedicar a extraerlo y a exportarlo. ¿Qué es en lo que México es bueno? En lo que México se ha vuelto bueno es en extraer petróleo, exportar petróleo. Pero pues, nosotros los mexicanos somos mejores que los saudíes para el petróleo, en la imaginación de algunos. Y ese plan, que primero no funciona, le ha venido cargando la mano a las finanzas públicas. De los 6,000 millones de dólares que necesita Pemex para refinanciar este año, ya consiguió 5,000. Claro, a cuenta y orden del gobierno federal, de quitarle dinero a participaciones. Hoy incluso el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, decía que a lo mejor los programas sociales los tienen que revisar si la economía crece menos. O sea, ya mandando señales de... ¿Qué son las señales? De la realidad, de la verdad, no de la voluntad. En todo el mundo. No del capricho, exactamente, Kim. Y por el otro lado, establece que este programa va a tender a resolver la deuda de petróleos mexicanos. Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Tiene problemas financieros. Lo que han dicho calificadoras, bancos de inversión y cualquiera que más o menos le entiendes, el programa de rescate no rescata cuando más posterga el problema. Los más optimistas, todos los análisis fueron los del BBVA Bancomer, que dijeron, esto posterga el problema, le da un poco de aire a Pemex para que tome decisiones. ¿Qué hacer con Pemex, David? ¿Qué hacer o qué es lo deseable o qué es lo que va a hacer el gobierno? Lo deseable sería que Pemex se convierta en una empresa, como es Statoil de Noruega, que es una empresa de la corona noruega, que compite abierta y directamente con cualquier petrolera del mundo. Nada más que Statoil no tiene a Carlos Romero de Champs. Su líder sindical en algún reportaje que se le hizo hace algunos años,
le preguntaban que si él tenía Rolex y qué relojes tenía, y él decía que jamás había visto un Rolex. Y además se ofendió, dijo, oye, espérame, soy un líder sindical. Pues el nuestro tiene aviones privados y tiene una vida de ensueño. Sí, claro. Eso deberíamos ser que operara realmente como una empresa. Eso implica cambiar el marco fiscal. Lo dijo Jonathan Heath esta semana, el subgobernador de Banco de México, y se ha dicho claramente, es que hacer una reforma fiscal que dejemos de depender del petróleo. En la época terrible de Echeverría y de López Portillo, que íbamos a administrar la abundancia y que el cuerno de la abundancia, nos convertimos en un país netamente petrolero. Lo que hacíamos era vivir del petróleo. No nos diversificamos como lo hicieron los países, por ejemplo, como Arabia Saudita. Cuando el petróleo estaba muy caro, se empezaron a diversificar hacia otros ramos. Dejamos de cobrar impuestos. Empezamos a hacerle hoyos fiscales a todo. Oye, pues hay dinero del petróleo. Pues entonces, ¿para qué cobramos esto? ¿Para qué cobramos el otro? Vivimos del petróleo. Se desploma el precio del petróleo en la década de los 80. Y al desplomarse el precio del petróleo, México empieza todo un camino que ha sido muy largo. Primero, para despetrolizar a la economía. Segundo, para despetrolizar a las finanzas públicas. Dos objetivos que ya se cumplieron. Y se busca regresar a eso. Es un error. Tendríamos que seguir con una reforma fiscal que hiciera que no dependiéramos de Pemex, que Pemex estuviera fuera del presupuesto, porque Pemex hoy está en el presupuesto, que operara como una empresa, que operara como opera Statoil, que insisto, es una empresa de la corona noruega. Por el otro lado, ¿qué hay en el tema actual? Está Petróleos Mexicanos, como está. Habría que hacerla más eficiente. Hacerla más eficiente comienza por cambiar al director general, cambiar al director de finanzas, que no sirven y no han generado confianza. Cuando se presentan ante la comunidad de inversionistas, el gobierno mexicano, el nuevo gobierno, la nueva Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos, Carlos Ursúa, Arturo Herrera, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, tuvieron una excelente presentación. Excelente, generaron vínculos con la comunidad financiera internacional. Y en esa misma reunión estaban los de Pemex. Hicieron exactamente lo contrario. El director, a los inversionistas internacionales no les gusta que Pemex, siendo una de las más grandes petroleras del mundo, tenga un director que nunca había trabajado antes en la industria petrolera. Ya en este país ya lo habíamos hecho, cuando estuvo Emilio Lozoya. Y así nos fue, ¿eh? Cuando estuvo Emilio Lozoya, así le fue a Pemex y así le fue al país. Y luego el resto del sexenio fue a arreglar todas las cosas que había hecho Emilio Lozoya. Segundo, el director financiero le estaban hablando del flujo de capital, el flujo de caja, y él decía que era el flow cash. Entonces, alguien que estuvo en esa reunión me decía, mira, el problema no es el acento, el problema no es la manera en la que hablas inglés, el problema es que no conozcas el concepto básico y además terqués. Porque le decía, no, es cash flow, no, es flow cash. Entonces, generan muy mala impresión. Tendrías que reconocer, como ya lo dice la Secretaría de Hacienda, que tienes un problema de deuda y que tienes que enfrentarlo sin dañar las finanzas públicas. Hace un par de semanas aproximadamente entrevisté al subsecretario Herrera en mi programa de radio y él me decía que ya estaban corriendo borradores con los organismos financieros internacionales, con las calificadoras, con los principales inversionistas, sobre el programa financiero de Pemex que se presentaría en 3-4 semanas, me dijo. Que más o menos se cumplen los tiempos con lo que hoy anunció Ursúa. Eso es lo que se necesita. Hoy se acaba el berrinche, se acaba se acaba por lo menos hoy, y esperemos que siga así, de los legisladores que muchos creyeron que era el momento de arrastrarse enfrente del presidente y ser más pejistas que el peje. Y empieza el momento donde el secretario de Hacienda que ha estado trabajando con el manual del secretario de Hacienda. Eso sí lo quiero dejar claro. Ha actuado como todos los secretarios de Hacienda. Dijo que el tema de Pemex no había que hacer una tormenta en un vaso de agua. Si te suena cuando Pedro Aspe habló de los claroscuros de la economía o cuando Agustín Carstens, siendo secretario de Hacienda, dijo que era un catarrito, es lo mismo. Le bajas la intensidad y empiezas a dar explicaciones. Lo que le dice hoy Ursúa a los consejeros de Banamex, el tercer banco en importancia del país, y ahí a toda la comunidad financiera, ¿qué creen? Sí estamos atendiendo a las calificadoras.
que no bajaron la calificación, la pusieron a revisión. En 2016, la calificación de la deuda mexicana fue puesta en revisión a la baja porque estaba creciendo mucho la deuda. Y mientras ahí todos los de Morena decían, ya ven cómo las calificadoras, que no eran malas en ese entonces, ya ven cómo reconocen que vamos al despeñadero, el gobierno mexicano presentó un programa y cumplió un programa para disminuir la deuda como porcentaje del PIB. Hoy lo que hace Carlos Ursúa es, las calificadoras dicen que no les gusta, y les preocupa la parte financiera. Hoy hoy les dice, les vamos a presentar desde la Secretaría de Hacienda un programa que tienda a solucionar eso. Eso es lo que yo creo, Kim, que debe pasar en Pemex y que prive la razón sobre los berrinches. Y de veras fue un catálogo de estupidez esta semana con las calificadoras que espero ya haya terminado. Muchísimas gracias, David. Siempre un placer estar contigo. Gracias, buenas noches.